Bien, empecemos con las obtenciones. Bien, empecemos con las obtenciones. ¿Qué podemos ver en las obtenciones? Ya me voy a colocar mi celular ahí. ¿Qué podemos ver en las obtenciones? Las obtenciones para muchos van a ser muy familiares porque se puede ver reacciones que se han visto en orgánica 1. Bien, empecemos a ver. Vamos con la primera de las obtenciones. Bien, la primera obtención es una hidrohalogenación. Bien, ¿qué quiere decir? Presencia, voy a hacerlo con un ejemplo para que se entienda bien. Presencia de un doble enlace, bien, hidrohalogenación, adición de ácidos hidrácidos. Una reacción espontánea, reacción rápida, adición electrofílica. ¿Y qué es lo que sucede acá? Acá se da la formación de un halogenuro de alquilo. Bien, ¿qué sucede? Esto de acá, siempre donde hay un halógeno, hay una ruptura, casi siempre. Y el halógeno, al ser muy electronegativo, se lleva los electrones y deja cargado positivo al otro. Es muy común eso. Entonces, ¿qué sucede acá? Se lleva a cabo la ruptura del doble enlace, es decir, el doble enlace es atacado por esto. Se lleva a cabo la ruptura. Entonces, ¿qué pasa? La estructura se mantiene, pero aquí había un doble enlace. Entonces, se rompe uno de estos. Se mantiene la estructura y se rompió ese porque fue atacado por algo. Entonces, ese algo va a incrustarse ahí. Por eso es adición. Hidrógeno y halógeno. Aquí, en esta reacción, se aplica lo que se denomina y muy conocido, regla de Markovnikov. Ya, regla de Markovnikov. Bien, regla de Markovnikov. ¿Qué decía la regla de Markovnikov? Eso ya ustedes un poquito más están como que al tanto, ¿no? Decía que agregue el hidrógeno en el lugar en el cual haya mayor cantidad de hidrógeno. Entonces el hidrógeno vendrá por este lado y el halógeno, cualquiera que sea, vendrá por este otro lado. Y listo, de eso se trata la reacción, no es más. Es súper sencillo y yo sé que lo han visto ustedes en orgánica 1. Lógicamente, si hay igual cantidad de hidrógeno, si lo hubiera, por ejemplo, en carbonos secundarios, puede ir en cualquiera de los lados, es indiferente, ¿cierto? Eso igual estoy seguro que un poco se lo recuerda. Entonces, Markovnikov se da cuando en el doble enlace hay diferencia entre los hidrógenos que contiene los carbonos adyacentes al doble enlace. No es más, esa es la reacción de obtención. Vamos con otra de las facilitas también. Con otra de las facilitas, aquí abajito lo ves. Bien, otra de las que son fáciles y las han visto en orgánica 1 es la halogenación. Bien, halogenación. Voy a colocar acá otro ejemplo. Sí. Si tiene una insaturación, un doble enlace, pero esta vez en vez de un ácido hidrácido, se hace reaccionar con la presencia de un halógeno en forma molecular. Bien, pueden haber halógenos en solución también, con tetracloruro de carbono, se puede, pero lo importante es la reacción como tal. ¿Ya? ¿Qué ocurre en esta reacción? Idéntico a la anterior. Se da la ruptura del doble enlace, quedó uno ahí, y se introduce las cosas que se están agregando. Se agrega dos halógenos. Entonces esos dos halógenos, indiferentemente, tenemos que colocarlos en esos espacios. Y listo. De eso se trata la reacción. Yo sé que igual la mayoría lo ha visto en orgánica 1. Bien. Ahora, estas reacciones también se pueden dar con alquinos, si se recuerdan. Con alquinos se pueden dar, lo único que agregamos dos moléculas de reactivo, ¿cierto? O sea, dos ácidos hidrácidos, agregamos dos
cloros moleculares, bromos moleculares, es lo mismo, solo que formaría arriba un dihalogενuro y abajo un tetralogενuro. Bien, eso lo hemos visto en orgánica 1. Hay más, hay otra más, hay otra más. Otra que igual es sencillita también. Bien, vamos con otra que es la tercera. La otra que vamos a ver es la siguiente. La reacción de un alcohol en presencia de un ácido hidrácido. Bien, alcohol en presencia de un ácido hidrácido. ¿Qué sucede con esto? Es muy similar a las primeras que vimos. Se da un intercambio, una sustitución. Entonces, esa sustitución, el radical va a venirse con el halógeno para formar el halogénuro de alquilo. Y, lógicamente, el hidrógeno y el hidroxilo casi siempre vienen casados para formar agua. Y listo. Es decir, es una reacción de doble sustitución. Doble sustitución. Entonces, no se olviden lo siguiente. El halógeno casi siempre sufre ruptura. Se queda con carga negativa. Entonces atrae al positivo. ¿Y qué pasa acá? Se da la ruptura y el hidroxilo queda con negativo. Y el radical queda con positivo. Entonces, el radical positivo se va con el halógeno negativo y forman el halogénuro de alquilo. De eso se trata esa reacción. Igual es básica, es muy básica. Es un simple intercambio, nada más. ¿Listo? Entonces, esas son las reacciones y obtenciones de los halogénuros de alquilo. Deben haber una o dos, tres más, tal vez me las estoy saltando, pero bueno, creo que estas son las más importantes. De todas maneras, ¿qué quiero que se lleven de esto? O sea, que ustedes se metan en la mente de una vez. Cuando ustedes tienen esto, es muy frecuente la ruptura. Eso, métanse a la mente. Eso tienen que meterse a la mente. Bien, la ruptura que se da ahí va a formar estos dos electrones que estaban acá. Bien, ¿quién se los lleva? Se los lleva el halógeno porque es más electronegativo. Lo voy a hacer con rojito. Estos van a quedar acá al momento de romper. Al irse un electrón hacia allá, lógicamente esto queda negativo y esto positivo. Eso pasa en todingas las reacciones, en el bollo de reacciones que hemos visto. En todas. En función a eso, yo voy haciendo los intercambios. De eso se trata las reacciones de los halogénuros de alquilo. ¿Listo? Vamos a pasar entonces ahora a los alcoholes. Los alcoholes tienen infinidades de reacciones, pero bueno, vamos a ver algunas, ¿no? Vamos a ver algunas para repasar un poquito. Vamos a ver algunas para repasar un poquito. Veamos, veamos qué tenemos con los alcoholes. Bien, hay reacciones también que ya las hemos visto arriba, que las vamos a volver a ver acá, simplemente mencionando que son reacciones de alcoholes, ¿no? Por ejemplo, la primera que vamos a ver es una reacción que hace ratingo la hemos visto. Alcohol más ácido hidrácido, ¿bien? Forma algo. Algo que destacar en los alcoholes es que las reacciones se dan de la siguiente manera. Bien, siempre en las reacciones de alcoholes, la ruptura o se da acá o la ruptura se da en esta zona. Lo primero que debemos identificar en una reacción de alcoholes es dónde se va a dar la ruptura. Eso es lo primero que tenemos que identificar. Bien, entonces aquí, ¿dónde se da la ruptura? Aquí la ruptura es en este lado. ¿Qué quiere decir? Que el radical va a sustituir al halógeno y se va a dar la formación de agua, que fue la reacción que vimos hace ratito.
la misma que vimos hace rato. Esa es la primera reacción de los alcoholes, reacción básica, reacción sencilla. Bien, vamos con otra, que son varias, son hartas las de los alcoholes. Son hartas las de los alcoholes. Vamos con otra. 2. Bien, vamos con la segunda. En esta segunda vamos a tener al alcohol con presencia de un metal. Bien, puede ser sodio, puede ser potasio. En estado metálico. Bien, ahí con carga cero. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? La ruptura que se da acá ahora es de otro tipo. Ahora la ruptura que se da es de este tipo. ¿Qué significa? Que entonces queda así el radical y el sodio va a pasar a formar parte de esto. ¿Y qué sucede con el hidrógeno? Es como que queda solito, pero cuando está solito el hidrógeno, como es un gas, no se olviden que queda en estado molecular. Como había solo uno, un medio. O multiplico por 2 a todo para que me quede números enteros. Reacción igual típica, reacción típica. Entonces, cuando hay presencia solo de un sodio como tal metálico, la ruptura se da de otra manera. La ruptura se da de la otra manera. Bien, vamos con la siguiente reacción. Vamos con la siguiente reacción. ¿Qué tenemos en la siguiente reacción? En esta siguiente reacción, lo que vamos a tener es lo siguiente. Bien, son reacciones de obtención. Bien, son reacciones de obtención de halógenos, reacciones de obtención de halógenos. Son varias las reacciones, bien, vamos a mencionarlas. Son varias las reacciones. Vamos a tener presencia de un alcohol, presencia de alcoholes, bien, y estos van a reaccionar con sustancias que contienen halógeno, bien. Por ejemplo, una es el tricloruro de fósforo, otra puede ser el pentacloruro de fósforo, bien. Otra puede ser, por ejemplo, el cloruro de tionilo, bien. Es decir, sustancias especiales que tienen presencia de halógenos. Acá la ruptura que se da es de este tipo, de ese tipo. La ruptura que se da es de ese tipo, el del lado izquierdo. ¿Qué sucede entonces acá? Se da la reacción como tal, bien, se da la reacción como tal, ¿y qué se forma? Si se da la ruptura de ese tipo y hay halógeno, el oxidrilo sale y entra el halógeno. ¿Qué quiere decir entonces? Que acá se forma un halogenuro, en realidad sería un cloruro, porque con eso está reaccionando. Aquí también, y aquí también. Se forman cloruros. Bien, viene ahí el halógeno y sale el hidroxilo. Ahora, así como sale el hidroxilo, van a salir otros compuestos, ¿no? El fósforo va a pasar a formar parte de un compuesto con el hidroxilo. Entonces, ¿qué se va a formar con esto? Con esto se va a formar una sal de fósforo. Con esto se va a formar una sal de fósforo. Lógicamente aquí hay que igualar la ecuación, ¿bien? Para que ustedes tengan ahí algo que hacer, igualen la ecuación. Con un 3, otro 3, ya queda igualada. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con el otro? El otro pasa a formar un compuesto especial. Bien, pasa primero a formar ácido clorhídrico y luego pasa a formar un compuesto básico con el fósforo. Bien, pasa a formar un compuesto básico con el fósforo. ¿Y qué pasa con el último? El último nos va a dar la presencia del ácido clorhídrico y la presencia de un dióxido de azufre.
Esas son las reacciones que podemos tener. Esas son las reacciones que podemos tener. ¿Qué más? Estas también pueden ser obtenciones de halogenuros de alquilo. ¿Por qué no se las menciona arriba? ¿Por qué no se las menciona arriba? No se las menciona arriba porque son bien selectivas. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a formar un halógeno de cloro. Esta primera, la primera de acá, también se puede dar con bromo. También se puede dar con bromo, no hay ningún problema. Se puede dar con bromo. ¿Listo? Esa primera también se puede dar con bromo. Vamos con otra. Vamos con más. Vamos con más. Reacciones de alcoholes. ¿Qué otras reacciones? A ver. Ah, ya sé. Hay otra reacción que es muy importante. Bueno, son dos reacciones muy, muy importantes. Bien, que son reacciones de eliminación. Que mi batería. Bien, ya. Estas otras son reacciones de eliminación. Bien. Muy conocida la reacción de eliminación en presencia de alcoholes. Eliminación por deshidratación, que seguramente ustedes se la recuerdan. Bien. Pero a diferencia de orgánica 1, la reacción de eliminación va a tener dos caminos. Esta reacción de eliminación necesita presencia de un ácido fuerte, ácido sulfúrico. Bien, ¿qué es lo que sucede acá? Como les decía, pueden haber dos caminos. Bien, hay un camino que utiliza una temperatura de 180 grados Celsius y hay otro camino que utiliza una temperatura de 140 grados Celsius. Bien, ¿qué hay con esto? Cuando se hace a 180 grados Celsius, se da la reacción que generalmente nosotros conocemos, que es la deshidratación de alcoholes para formar alquenos. Esto se ve en orgánica 1, si es que mal no recuerdan. Bien, sale el hidroxilo y de otro carbono sale el hidrógeno. Bien, también esta es eliminación del tipo Zaitsev. Ojo, también es eliminación del tipo Zaitsev también. ¿Qué quiere decir? Que sale el hidroxilo y forma doble enlace generalmente en partes medias. Bien. Y la otra opción, a 140 grados, es la formación de otro compuesto, que es la formación de éteres. Pero son éteres especiales, son éteres simétricos. Éteres simétricos. Bien, son éteres simétricos que se forman. Bien, ¿qué significa que sean éteres simétricos? Significa que el éter tiene el puente de oxígeno y a un lado tiene algo y al otro lado tiene otra cosa. Si son simétricos, ¿qué tiene acá a cada lado? Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Éteres simétricos más agua. Lógicamente, como es una deshidratación, más agua. Ahora, cuando se trata de éteres simétricos, yo necesito dos moléculas de alcohol. ¿Listo? Eso igual es importante. Se necesitan dos moléculas de alcohol cuando son éteres simétricos. Entonces, esta reacción igual seguro que va a entrar al examen. Seguro, seguro. O sea, puede venir en el examen, ¿no? Deshidratación de alcoholes a 140 grados. Se forma inciso A, alqueno, inciso B, alcano, inciso C, éteres simétricos. O sea, ya ustedes ven cuál poner. O a 180 se forma, entonces ustedes ven cuál poner. Pregunta típica de un examen. ¿Listo? Esa entonces es otra de las reacciones. Otra de las reacciones importantes, vamos a ir borrando acá. Otra de las reacciones importantes es la obtención de ésteres.
Bien, importantísima. Es igual va a ser pregunta en este, seguro en este examen, y también seguramente va a ser pregunta en el segundo parcial. ¿Qué sucede acá? Hay presencia del alcohol y este alcohol reacciona con un ácido carboxílico. No se olviden que el ácido carboxílico es esto. En presencia de un ácido, generalmente es ácido sulfúrico. Bien, es una reacción de sustitución por deshidratación. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Se trata de retirar agua. Se retira agua de estas estructuras. Bien, se retira agua de estas estructuras. Entonces, para retirar agua de las estructuras, yo necesito tener hidrógeno y tener hidroxilo. De acá saco algo y de acá saco otra cosa. Y eso va a formarme el agua. Se va a dar la deshidratación. Y como las sustancias ahí quedan como que libres, por ejemplo, esta de acá va a quedar con carga positiva acá, carga formal positiva, y acá va a quedar con carga formal negativa. Se da una unión entre sí. Entonces, esa unión entre sí va a formar lo que se conoce como ésteres. Lógicamente, esto puede tener ésteres que se llaman simétricos o asimétricos también. Es decir, que esto puede tener una rayita acá y este dos rayitas. Este va a ser el de dos rayitas y este el de uno. Esa reacción es importantísima, clave y pregunta segura de examen. ¿Ya? Pregunta segura de examen. Pregunta segura de examen. Bien. Vamos con otra. Vamos con otra. Ya perdí el número. No sé qué número estaremos. Vamos con otras. Algo que es muy 6. importante también. Vamos con algo que es muy importante. Esta otra reacción es la reacción de oxidación. Pregunta igual casi segura de examen. Bien. Y es algo igual que tiene mucha lógica y que ustedes tienen que ser ágiles para responder. Bien. ¿Qué pasa con los alcoholes cuando sufren una oxidación? Bien, cuando se coloca así entre corchetes el oxígeno, significa que no es necesariamente esa la sustancia. O sea, no es que yo tengo oxígeno como tal ahí, sino que hay sustancias que se denominan oxidantes y reductoras. Esta, por ejemplo, que necesitamos acá es una sustancia oxidante. Puede ser un permanganato de potasio. Bien, son sustancias que tienen valencia alta. Bien, puede ser un dicromato de potasio. Bien, pueden ser varios, pueden ser varios. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los alcoholes, al oxidarse, se oxidan y forman aldehídos o cetonas. Eso es lo que sucede. Si es una oxidación leve, sucede esto. Si es una oxidación fuerte, bien, las cetonas se quedan en cetonas, pero los aldehídos van a pasar a formar ácidos carboxílicos. Bien, esto igual va a entrar seguramente en su segundo parcial, casi seguro. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con eso? No es más que eh, el paso a aldehídos y el paso a ácidos carboxílicos. No es más que eso. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras cosas, a ver, son importantes? Algo que es importante también y que seguramente va a entrar en su examen. No sé si ya vieron en el laboratorio. ¿Vieron reactivo de Lucas o no vieron? ¿Vieron o no vieron?
No. El alcohol en laboratorio, uno necesita, por ejemplo, no sabemos qué alcohol es y uno necesita identificarlo. Los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios, terciarios, de acuerdo a la posición en la que se encuentra el hidroxilo. Entonces, este alcohol se lo somete al reactivo de Lucas. El reactivo de Lucas, bien, importante, casi seguro pregunta de examen. Reactivo de Lucas me permite determinar qué tipo de alcohol es. Entonces, el reactivo de Lucas consiste en una solución que contiene ácido clorhídrico y cloruro de zinc. Bien, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando el alcohol es primario, lo vamos a poner así para que lo entiendan. La reacción es súper lenta. Cuando el alcohol es secundario, bien, la reacción digamos que va a ser normal, velocidad. Y cuando es terciario, vamos a decirle que es súper rápida. Eso. Es más, en el primario hasta se puede decir que no hay reacción. Bien, pero lo que pasa es que es muy lenta, no es que no haya reacción, es muy, muy lenta. ¿Listo? Entonces, si a ustedes les preguntan en reactivo de Lucas para qué sirve, sirve para identificar el tipo de alcohol que yo tengo, si es primario, secundario, terciario. Reactivo de Lucas sirve principalmente para identificar rápido el alcohol terciario. Si la reacción es rápida, súper rápida, es terciario. Si es normal, secundario y así. Entonces, eso igual es muy importante, es pregunta segura en el teórico y no sé si en el práctico, ¿no? Pero en el teórico es pregunta casi segura. Reactivo de Lucas, ¿bien? Así como, no sé si se acuerdan ustedes, tenían reactivo de Bayer, ¿no? ¿Se acuerdan en Orgánica 1? Reactivo de Bayer, ¿o no? Que cambiaba de color al alqueno o al alquino. Lo cambiaba, ¿no? Era un color un poco como lila y cambiaba a un color marrón. Lo mismo sucede acá. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Aquí tenemos soluciones translúcidas, transparentes, incoloras. Se da la reacción y se da la formación de un precipitado o de forma coloidal blanco. Bien, entonces, si se da rápida la formación, es terciario. Si no, ya va bajando, ¿no? Entonces, esa es otra reacción casi segura, pregunta de examen. Vamos con otra. Vamos con otro. A ver, ¿qué otras reacciones podemos ver? No me acuerdo más. Creo que esas son la mayoría, todas casi. Sí, bueno. A ver, veamos las obtenciones. Si falta, ustedes tienen que revisar también. Si falta alguna, revisen. Vamos con las obtenciones. En las obtenciones hay varias cositas. Hay cosas que son conocidas por ustedes y hay otras que no. La primera es algo conocido. ¿Bien? La primera que vamos a ver es algo conocido. Vamos a tener nosotros una insaturación. Bien. Y por hidratación se puede formar el alcohol. Bien, se puede formar el alcohol. Entonces tenemos hidrógeno y tenemos hidroxilo. Esta reacción de forma normal me da una orientación Markovnikov. ¿Qué significa? Que en este caso quedaría así. Es una reacción de adición. Markovnikov porque el hidrógeno se fue al extremo y el hidroxilo donde hay menos hidrógeno. Reacción sencilla. Ahora, bueno, no les he querido hablar mucho, pero también hay otra que se denomina anti-Markovnikov. No sé si lo han visto. Los que son de otros grupos que vienen de Orgánica 1 lo han visto. En anti-Markovnikov, bien, se hace la hidratación, pero acá se utiliza hidruro de boro
peróxido. ¿Ya? ¿Y qué sucede aquí? Hay orientación anti-Markovnikov. Significa que el hidroxilo va a extremo. ¿Ya? Pero con la doctora no lo ven. Igual no lo he mencionado mucho, pero no está de más mencionarlo. ¿Listo? También con la adición de ácidos halogenídricos, como lo iba a mencionar, hay anti-Markovnikov también, pero no lo ven con la doctora. ¿Bien? ¿Qué otra reacción también así de las básicas hay? Y que ya la hemos visto. Bien, fue la primera que vimos. Halógeno de alquilo más una base. Bien, hidróxido de sodio. ¿Qué sucede acá? Un intercambio. Entonces, en el intercambio se forma el hidroxilo y el sodio se va con el halógeno. Reacción sencilla también. Ruptura, ruptura. Intercambio de iones y no es más. Bien, esas dos reacciones son reacciones básicas para esto de los alcoholes. ¿Qué otra reacción también es importante? Así como se oxidan los alcoholes para formar aldehídos, pueden venirse para el otro lado. Es decir, aldehídos y cetonas pueden reducirse. ¿Bien? ¿Qué significa entonces? Que si nosotros tenemos acá un aldehído o una cetona, ¿bien? Estos pueden reducirse. Es decir, hidrógeno. Cuando está entre corchetes, ¿qué significa? Que no es el hidrógeno como tal, sino que es una sustancia que actúa como tal. Bien, generalmente son hidruros dobles, ¿no? Por ejemplo, el hidruro de litio y aluminio, el hidruro de sodio y boro también, son algunos de estos dos, cualquiera de esos dos. Actúan como reductores. Entonces, ¿qué forman? Me van a llegar a formar a mí un alcohol. Bien, los aldehídos se reducen a alcoholes primarios y las cetonas se reducen a alcoholes secundarios. Bien, los alcoholes terciarios no se oxidan y no hay reducción para alcoholes terciarios tampoco. Listo, y las cetonas no se oxidan. Ahora, lógicamente se pueden seguir otros procedimientos para oxidarlo, o sea, pasar de cetona a otro lado y de ese lado hacia ácido carboxílico. Se puede, ¿no? Pero esa es otra de las obtenciones de alcoholes, reducción de aldehídos y cetonas. Bien, típica igual, pregunta de examen típica. Reducción de aldehído baja a alcohol, de alcohol oxida a aldehído, y así, eso es típico. Y por último, vamos a ver una reacción que igual no es menos importante, y es una aplicación del reactivo de Grignard. Bien, que es la formación de alcoholes a partir del reactivo de Grignard. Bien, una vez obtenido el reactivo de Grignard, nosotros vamos a tener ahí el reactivo de Grignard. Ahí lo tenemos. Bien, tenemos el reactivo de Grignard. Bien, ahora, este reactivo de Grignard puede reaccionar con tres cosas. Con una de esas tres cosas. ¿Cuáles son? Puede reaccionar con metanal, aldehídos y cetonas. Metanal es uno. Puede reaccionar con cualquier otro aldehído o puede reaccionar con una cetona. ¿Qué sucede acá? Se da la formación de alcoholes, pero para cada uno de estos casos se forman alcoholes distintos. Para el primero se forman alcoholes primarios. Para este segundo se forman secundarios y para este tercero se forman terciarios. Bien, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Acá lo que sucede es una reacción en la cual, ante la presencia de agua
Bien, ante la presencia de agua, es decir, una hidrólisis aquí. Bien, se aporta hidrógeno e hidroxilo. El hidroxilo va a servirme para sacar al magnesio y al halógeno. Y si mal no recuerdan ustedes, al igual que en orgánica 1, los que vieron reactivo de Grignard, se formaba una sal de magnesio. Para eso nos sirve el hidroxilo. Bien, ahora, el hidrógeno ese es el que nos va a ayudar a la formación del alcohol. Fíjense ustedes que acá nosotros tenemos doble enlace oxígeno, doble enlace oxígeno, doble enlace oxígeno. Se da la ruptura de cada uno de esos dobles enlaces y el hidrógeno se introduce ahí. Entonces en cada uno va a formar OH, OH, OH. Y así es que se da la formación a partir del reactivo de Grignard de alcoholes. Es decir, que el hidrógeno va ahí a atacar y vamos a ir dibujando aquí alcoholes primarios. ¿Cómo quedaría? Este alcohol primario quedaría COH, tan, tan. ¿Y qué sucede acá? Aquí lo que sucede es que viene el radical a introducirse en esta zona. Y los hidrógenos, lógicamente, quedan por ahí. ¿Qué pasa con este otro? El secundario. Voy a hacer de color azul. ¿Qué pasa con este de acá? Carbono, OH, hay un radical arriba, hidrógeno abajo, y aquí este radical viene a introducirse acá. Vamos a poner. ¿Y qué pasa con el terciario? Lo mismo, ¿no? Carbono, pero acá hay un radical, aquí hay otro radical, y aquí hay este de acá. Y así se forma un alcohol terciario, secundario, primario. No es más que imaginarse un intercambio. Y listo, esas son las obtenciones de alcoholes. Esas son las obtenciones de los alcoholes. Bien, entonces hasta aquí quedamos, chicos, el día de hoy. A partir de la próxima clase, es decir, a partir de mañana, vamos a ver modelos de examen. ¿Listo? Así que traten de asistir, porque ya no las voy a publicar las grabaciones, porque es medio ilógico, ¿no? Publicar las grabaciones y que por ahí se entera la doctora, cambia las cosas, ¿no? Así que traten de entrar, ¿ya? Nos vemos. Gracias. 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 Gracias, ingeniero. Cuídense, que estén bien, que estén bien.